Ni un solo cambio, el que están viendo es el nuevo gobierno gallego, exactamente el mismo que ha dirigido la política del país en los últimos tiempos. A Alberto Núñez Feijóo no se ha hecho ni un matiz a la gestión por él realizada en la anterior legislatura y por vez primera en 35 años ha decidido repetir persona por persona los nombres de su ejecutivo. Hoy los combinaba a hacer borrón y cuenta nueva. Quero anunciarlles que os servicios prestados a partir de hoxe non valen para nada. E quero decirlles que quero darlles gracias por os servicios que presten a partir do día de hoxe. Feijóo dispondrá de su holgada mayoría absoluta para gobernar enfrente una oposición que podemos decir está en construcción. De la situación del PSDG y del Partido Socialista Obrero Español hablaremos esta noche con un histórico del socialismo gallego, Julio Sacristán, responsable de los socialistas coruñeses, alcalde de Culleredo, visita esta noche el plató de Vía V. Con él arrancamos. Julio Sacristán, muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de recibirla aquí en el plató de Vía V, un auténtico placer teniendo en cuenta las cosas que están sucediendo además en su partido. Quería preguntarle primero por otro partido y por otro líder político que es Alberto Núñez Feijóo. Hoy conocíamos a su nuevo ejecutivo, que es el Viejo, tomaba posesión este pasado fin de semana. ¿Se pueden luchar ustedes contra una figura política como la de Alberto Núñez Feijóo? Estaba recordando el jueves pasado o el miércoles que Tuco Cerviño, otro histórico militante del Partido Socialista, del PSDG, decía que después de escuchar el discurso de investidura casi le daban ganas de votar a Alberto Núñez Feijóo. Yo no sé si cree que tienen armas suficientes en estos momentos para oponerse al Partido Popular. Bueno, en este momento, tal y como está la situación del Partido Socialista, es prácticamente difícil. Difícil porque, bueno, en este momento estamos con una gestora, los resultados electorales pues han sido los que han sido y, lógicamente, en este momento no estaríamos en disposición. De aquí a 4 años, pues yo espero que sí estemos en disposición de pelear por el gobierno de la comunidad autónoma. ¿Qué ha hecho bien el PPDG? Bueno, lo primero que hacen muy bien es siempre estar unidos y defenderse. Es decir, ¿le da envidia esto? Bueno, pues sí que me da envidia. Hay que reconocerlo, que realmente es muy difícil ver que dejen tirado en el camino a cualquiera de sus dirigentes, inclusive a aquellos que, como hemos visto últimamente, pues andan implicados en una serie de cuestiones legales y, sin embargo, bueno, es una defensa a tope. Hace unos años vimos al presidente del gobierno que defendía a Bárcenas, es decir, que, por lo tanto, eso en el Partido Socialista, pues lamentablemente no se da y a veces ni siquiera estando en esas situaciones, es decir, que en situaciones simplemente de haber perdido unas elecciones primarias o haber pedido una votación dentro de la agrupación, pues ya, bueno, tiramos por tierra a nuestros compañeros y nos hemos convertido en unos auténticos caínistas en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuándo empezaron los problemas del PSDG? Bueno, los problemas yo creo que desde el gobierno de Zapatero, efectivamente yo creo que ha faltado dirección en el partido, ha faltado liderazgo y ha faltado disciplina. Y claro, esos 3 aspectos juntos pues ha dado lugar a lo que ha dado lugar. ¿Y aquí en ¿no? Galicia? Aquí en Galicia igual, es decir, es una repetición. Galicia es una repetición de lo que hay a nivel de Estado. Es que hay que considerar que, por ejemplo, la salida de Touriño no se gestionó bien por parte del PSDG. Bueno, evidentemente aquel día pues nos teníamos que haber puesto todos enfermos y no haber acudido ninguno al Congreso, donde realmente eliminamos a un candidato a un compañero que había demostrado que que podía gobernar la comunidad autónoma, que además había articulado perfectamente el Partido Socialista. Hay que darse cuenta que de aquella el partido no tenía los problemas que tiene ahora, ejercía un auténtico liderazgo y bueno, pues esa prisa que a veces tienen algunos compañeros de ocupar los cargos, pues nos llevó a esa situación, ¿no? ¿Quién manda hoy en el PSDG? Nadie. En teoría, los militantes.
En teoría los militantes. Pero los militantes son la precisamente... vez que han querido pronunciarse o se ha intentado que se pronunciaran, como últimamente, pues no ha habido esa posibilidad. Se cercenó esa posibilidad, pero bueno, en todo caso siempre los partidos deben mandar los militantes. Pero en estos momentos seguro que mandan los militantes en el PSOE, porque tenemos la sensación contraria, en este de que hay quien momento quiere no manda convocar nadie. a los militantes y no... No, en este momento no manda nadie. En este momento hay una gestora, en teoría, que está gestionando el partido, pero bueno, no tiene la legitimidad que puede tener cuando hay un congreso y se elige una ejecutiva, ¿no? ¿Pero usted es partidario de convocar ya a la militancia? Bueno, yo soy partidario de... Yo milito en un partido en que realmente no es asambleario. Tiene unas determinadas condiciones y hay unos órganos que entre congresos que son los que deciden las cuestiones, por lo tanto no somos asamblearios. Ahora sí soy partidario de que en el próximo congreso evidentemente haya, para cuestiones muy importantes, realmente se consulte a la militancia, ¿no? Pero dice próximo congreso, ¿cuándo? Sí. Ahora vamos a hablar de Galicia. Bueno, ¿Cuándo cree que tiene que ser el próximo congreso? Bueno, ¿Inmediatamente, después del federal? Bueno, en Galicia tendría que ser inmediatamente, es decir, en este momento es evidente que la situación que se está dando en Galicia no nos beneficia y cuanto más se demore en tomar soluciones y que haga un congreso, pues peor va a ser, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días, el desgaste que se está produciendo respecto a la gestora existente y la posibilidad que plantean algunos compañeros que sea sustituida inmediatamente. Yo no creo que sea la solución el quitar una gestora y poner otra, creo que hay que ir a un congreso y realmente creo que hay que discutir y no ir al Congreso exclusivamente pues, a vernos y a ver quién va a ir y pactar las ejecutivas, que es lo que ha ocurrido en bastantes ocasiones, en lugar de ir a discutir los temas que realmente son importantes. Y bueno, posiblemente al partido le ha ocurrido que no teníamos rival en muchas ocasiones, sino los rivales eran los propios compañeros. Nos hemos buscado los rivales o los enemigos dentro del propio partido, ¿no? Y quizás estábamos demasiado cómodos, íbamos a los congresos a pactar quién iba a estar en las ejecutivas y quién iba posiblemente a ir en la lista de diputados, etcétera, y no nos hemos planteado realmente cuáles eran las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto los ciudadanos nos han dado la espalda últimamente. ¿Pilar Cancela le vale como responsable de la gestora? Bueno, Pilar ha tenido un papel hasta este momento, un papel difícil, duro. Hay que valorarla en sus justos términos, pero bueno, yo creo que aquí nadie es imprescindible. Es decir, aquí todos somos prescindibles y aquí el único imprescindible es el partido. Y por lo tanto, a mí me vale cambiar de gestora, mantener la actual incorporando nuevos miembros o sustituyendo a la gestora actual por otra, pero estando de acuerdo y realmente no imponiendo una nueva gestora al resto de los compañeros. ¿Pero hay gente que quiere esto, imponer una nueva gestora? Sí. Todos los días lo estamos viendo, es decir, todos los días cogemos el periódico, la radio o la televisión y todos los días vemos que hay un sector que no ganó las elecciones primarias y que está todos los días reclamando el cambio de esa gestora. ¿Qué papel cree que está jugando Abel Caballero? Bueno, pues yo creo que está jugando un papel que en su día lo jugó Paco Vázquez en el PSOE, pero claro, es una mala copia. Es decir, en ese sentido no tiene nada que ver la situación que se vivía en la época de Vázquez, que era una situación parecida de tratar de imponer continuamente sus planteamientos a la situación actual, ¿no? Es decir, Paco pues posiblemente tenía liderazgo, tenía unos criterios ciertamente razonables y bueno, era cuando se negociaba, pues realmente llegábamos a acuerdos. Yo el talante de Abel Caballero no lo veo como el de Paco Vázquez y desde luego no estaría de acuerdo en la imposición por parte de una gestora por parte de Abel Caballero, ¿no? Pero teme que se imponga finalmente Abel Caballero, teniendo en Pues, cuenta que tiene un poder real, teniendo en cuenta que es el alcalde de la ciudad de Vigo, con una mayoría absolutísima. ¿Le tiene miedo a Abel Caballero? No, yo, político, miedo político, evidentemente no lo tengo, porque creo que no representa la mayoría del partido, de los militantes, y creo que la gestora en Madrid no va a tomar esa decisión. La gestora de Madrid, de hacer el cambio en la gestora actual, yo creo que va a contar con todos los sectores del partido para tener una gestora que represente en general a todos los militantes y no solo a una parte, ¿no? Hace unos días después de esa... Además, yo creo que tenemos un hecho evidente, es decir, yo creo que las personas que no estamos últimamente diciendo que el PSC debe salir de los órganos del partido porque ha votado en contra, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa situación se ha dado en Galicia también. Es decir, esa situación se dio en Galicia cuando hay gente que no aceptó las primarias. Y hay gente que intentó
imponer un portavoz sabiendo que no era posible que el grupo parlamentario impusiera al portavoz, que es el partido que lo tiene que hacer. Y todos sabemos lo que ha ocurrido en las elecciones, es decir, donde ha habido un sector donde realmente no ha hecho campaña electoral y en algunos casos dudo que hayan votado. Si finalmente se impusiera Abel Caballero, si esta previsión que usted hace de que la gestora de Madrid no lo va a apoyar, si finalmente fallaran ese pronóstico y se impusiera Abel Caballero, impusiera una gestora, ¿se plantearía marcharse del partido? No, no, jamás. Es decir, yo del Partido Socialista no me marcharé jamás. Pase lo que pase en el partido. Pase lo que pase, porque ha habido cantidad de secretarios generales que posiblemente no los haya votado, sin embargo siempre los he respetado. Yo siempre respeto al partido y lo que deciden los órganos del partido, no solo cuando me favorecen, sino siempre. Y hay compañeros que solo cuando les favorecen defienden esas situaciones. Y yo no. Claro, todo lo contrario, yo creo que el Partido Socialista tiene un papel que jugar en la sociedad, lo ha jugado, lo puede seguir jugando, y yo creo que lo que nos ha faltado fundamentalmente es dejarnos de mirar el ombligo, dejarnos de mirar dentro del partido el tema orgánico y realmente representar los intereses de los ciudadanos de este país. Después de ese comité federal tan doloroso, supongo, para todos ustedes, no hay que ponerle más adjetivos, ya todos vimos lo que pasó, llegó a decir que la división en el Partido Socialista era tan profunda que o se alcanzaba un pacto interno o el PSOE desaparecerá. Dijo esto con esta contundencia. ¿Esta posibilidad, este riesgo, sigue encima de la mesa? Pues yo creo que sí, que sigue, no ha cambiado, no ha variado mucho las circunstancias desde cuando yo lo dije al día de hoy. Y por lo tanto creo, lo sigo manteniendo. Es decir, o hay un pacto interno o si no, yo creo que al final desaparecerá. Y creo que es necesario, imprescindible. Por eso me niego a pensar que la Ejecutiva Nacional Gallega va a imponer a Abel Caballero como candidato o a alguien que represente solo al sector de Abel Caballero, ¿no? ¿Hay gente que está trabajando más en clave personal que en clave de partido? Sí, eso lo vemos, bueno, en general, últimamente lo hemos visto en bastantes ocasiones, ¿no? Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Y yo creo que hay que demostrar, como demostramos algunos que nos presentamos a unas elecciones primarias en este partido, como al final las elecciones primarias, pues somos amigos, seguimos colaborando, seguimos trabajando y no nos hemos destruido. Por ejemplo, cuando yo me presenté a las primarias no pasó nada, éramos dos candidatos, es más, yo propuse que estuviera en la gestora, por ejemplo, mi rival en aquella ocasión, ¿no? Que era el alcalde de Orso. Y aquí es todo lo contrario, es decir, cuando se pierde, cuando hay un rival, una votación, etcétera, parece que tenemos que echarlo del partido, no puede representar a nadie, es decir, es digamos que es un sinsentido lo que está ocurriendo, ¿no? Por cierto, ha dicho también que tiene un problema orgánico y un problema ideológico también. Esta es una cosa que se le pregunta mucho al Partido Socialista en estos momentos. ¿En qué sector ideológico estaría? ¿El PSOE es un partido de izquierdas? ¿Es un partido de centro-izquierda? ¿Tiene que definir en qué sitio está? Yo creo que somos un partido de centro-izquierda, es decir, que yo me sitúo por lo menos en esa línea, ¿no? Es decir, creo que ahí nos podemos identificar perfectamente el 90% o 99% del partido y posiblemente lo que a veces estamos intentando es ocupar otros espacios que no corresponden y hay otros partidos que han surgido últimamente pues que deben ocupar ese espacio electoral. Claro, pero ha surgido con una fuerza, algunos consideran que por desocupación de ese espacio por parte del PSOE. Entonces, en realidad, se ha dejado a la izquierda, digamos. Claro, ya he comentado anteriormente de que evidentemente en los últimos años nos hemos mirado demasiado el ombligo, demasiado los temas orgánicos y nos hemos despreocupado de la gente a la que siempre hemos defendido. Por lo tanto, hay otros que han ocupado ese espacio. Bueno, pero yo creo que el partido está en condiciones, si alcanza la paz interna y llega a ese acuerdo entre todos los sectores, pues puede perfectamente recuperar el electorado. Bueno, estamos conversando con Julio Sacristán, como decíamos, histórico militante del Partido Socialista, más de 30 años al frente de la alcaldía de Culleredo, es uno de los alcaldes que más tiempo lleva al frente de una corporación municipal, así que algo sabe de lo que ha sucedido en Galicia y en la política gallega y en la política coruñesa específicamente en los últimos años. Nos acompaña también Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Por este lado, Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Y Francisco Espiñera, muy buenas noches también. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hablamos de un partido con problemas en muchos sitios, con sensibilidades distintas y algún rifirrafe evidente, como el que hoy se ha vivido en Ourense, ¿no? Sí, ha sido el último de una larga lista, ¿no? A partir de marzo, luego vamos a ir repasando, de la salida de Besteiro se han ido, bueno, desencadenando los acontecimientos. Era bastante tajante el señor Sacristán en este inicio de la
entrevista. Bueno, pues en Ourense hemos vivido la última porque vamos a poner en antecedentes a nuestros telespectadores. La pasada semana se relevaba al que era su portavoz provincial, Ignacio Gómez. La dirección provincial del partido en Ourense votaba su sustitución, 5-3, en una votación que, por cierto, luego la gestora no reconocía. Y esta mañana hemos vivido un episodio cuanto menos dantesco. Comparecía el que debería ser el nuevo portavoz tras esa votación, Francisco Fraga, y a las puertas se presentaba el cesado, Ignacio Gómez, para intentar irrumpir en esa sala de prensa y poner en duda esa votación. Sucedía esto. Todavía no, espera un poquito. No, pero... 10 minutos, sí, 10 minutos. No voy a esperar nada, que la prensa se... De momento... De momento espera 10 minutos. No voy a esperar nada, hombre, tranquilo. ¿Dónde estoy? Tranquilo tienes que estar. No tenéis que estar vosotros. ¿Quién eres tú para estar en lo mismo que tú? Moncho. Es que le estás diciendo a la gente que no puedes. ¿Qué puedes hablar? Lo mismo no. Lo mismo no, yo vengo a hablar, tú creo que no. Sí. No tienes algo que hablar. Bueno, pues nada, mándame el teléfono cualquiera. Circos mediáticos, es lo que montan esos señores que están ahí. Bueno, pues al final Gómez ha comparecido después de hacerlo el que teóricamente es su sustituto y ha anunciado ahí que ha pedido a la asesoría provincial del partido, bueno, que dirima si es o no legal la votación en la que se le sustituye, y que ha puesto en duda incluso la propia gestora. Decíamos que vamos a poner un punto y aparte en marzo, para irnos casi hasta el día de hoy. En aquel momento, tras una nueva imputación, dimite Besteiro y el Partido Socialista de Galicia tiene una gestora presidida por Pilar Cancela, designada por Ferraz, entonces por Pedro Sánchez. No voy a presentar mi candidatura en mi partido a la Xunta de Galicia en estas circunstancias. Non penso que sexa unha boa idea adiar moito máis ese calendario de primarias para elegir candidato ou candidata, porque os tempos corren. Se convocan esas primarias para elegir candidato a las elecciones que iban a ser a priori en otoño, 28 de mayo. Pero antes de esa convocatoria de primarias, antes de elegir al candidato, la gestora tiene los primeros problemas con el Partido Socialista de la provincia de Pontevedra, con Abel Caballero y con sus afines. Santos Héctor, secretario provincial del PSDG, mes de mayo, antes de las primarias, pone en duda a Pilar Cancela. Le pedimos que rectifique esas declaraciones donde defiende a las mareas y donde pone en cuestión las políticas que hace Abel Caballero, y si no rectifica, pues le pedimos su dimisión como presidenta de la gestora. Bueno, Leiceaga va a vencer, lo saben, por 11 puntos, 746 votos a Méndez Romeu, al otro candidato por el que se había posicionado el Partido Socialista en la provincia de Pontevedra, Abel Caballero o Carmela Silva, por ejemplo. Tras esa victoria de Leiceaga, fíjense cuál iba a ser la primera pregunta para el luego candidato a la Xunta. ¿Sientes apoyado por todo el partido? De momento sí, non... Bueno, es que tras proclamarse, después de esa victoria, candidato a la Xunta, siguen los problemas para el propio Leiceaga, una brecha que va profundizándose según pasan los días. Siguiente paso, tener que elaborar unas listas para concurrir a la Xunta. Denuncia de purgas por parte del sector perdedor y el propio Abel Caballero diciendo que esas listas a él no le representan y no las va a apoyar. Yo apoyé una lista para esta provincia, para la provincia, que encabezaba y lideraba Vigo. Leiceaga introdujo cambios que potenciaron la ciudad de Pontevedra. Que quede claro que ese no es el lugar que le corresponde a la primera ciudad de Galicia en las listas del Partido Socialista. Y eso no lo voy a tolerar con mi silencio. Como saben, poca campaña hizo Abel Caballero en Vigo, dejó plantado a Leiceaga en numerosas ocasiones y los 14 escaños obtenidos en las urnas agravan todavía más el problema. Leiceaga, que en su primera comparecencia como portavoz del PSDG ya dejaba esta perla. Bos días a todos e a todas, e a primeira comparecencia pública da legislatura. Esperemos que non sexa a última. A roda de prensa non se certa ironía dicindo que agarda que non sexa a súa última comparecencia. Non vai ser a última, non te preocupes.
Bueno, y desde entonces las críticas por parte de Caballero y del Partido Socialista en Pontevedra se suceden día tras día. Peticiones de dimisión a la gestora para sustituirla por otra gestora. Según algunos en el PSOE, una gestora que Caballero pretendía que presidiera la propia Carmela Silva. Ya digo, sucesión de críticas, petición de dimisiones, y Caballero no quiere un congreso, dice que no apremia, sino una gestora nueva. Esta gestora, conjuntamente con Pedro Sánchez y con Leiceaga, rompieron un proyecto de unidad que estábamos haciendo, usted sabe, lo encabezaba yo. La gestora no representa nada, está nombrada por una ejecutiva que ya no está, no representa nada. Los que están, la gestora y estos que lo llevaron en estos últimos tiempos, nos llevan a la desaparición. Parece razonable que den un paso al lado y que otra gente ocupe ese sitio para hacer un proyecto distinto. Nunca tuvieron ninguna prisa por convocar congreso. Ahora les entra la prisa. Hay que ser consecuentes. Bueno, Congreso que ya no está capacitado para convocar la gestora gallega después de que Ferraz le retirase esas competencias tras el nombramiento de la otra gestora, la que preside Javier Fernández y que dirige ahora mismo el Partido Socialista. Pero Pilar Cancela, la actual presidenta aquí en Galicia, opta por esa opción porque el Congreso gallego preceda al federal, dice que es urgente y que de lo de marcharse, nada. Eu creo que o mellor xeito é convocar un proceso de primarias, convocar un congreso, sobre todo para elexir unha nova dirección e o algo fundamental, e era para definir un proxecto político. A xestora de Galicia xa leva un tempo con provisionalidade, unha xestora é provisional, moi provisional. Eu creo que se alguén corre prisa, eu antepoñería a Galicia incluso a nivel federal. Pensou en dimitir da xestora? Pois a verdade é que non se me pasou nunca pola cabeza. Nós xa tuvemos un proceso de primarias en Galicia e resultou unha parte gañadora. Pois hai que respectar o resultado. A outra parte non asimila a vitoria de Leiceaga. Eu creo que é evidente que non se asimila, desde o minuto cero non se asimilou. Bueno, y a finales de la pasada semana trasciende una reunión Cafetería Derby, uno de los clásicos de Santiago de Compostela, a medio camino entre Vigo y A Coruña. Ahí se ven las caras Abel Caballero y el presidente de la Diputación coruñesa, González Formoso. Ambos reconocen esa reunión y tras ella el único que ha aclarado su postura ha sido el propio Formoso. Dice que de segunda gestora nada y, igual que la gestora, prefiere Congreso cuanto antes. Cambiaron a xestora por outra, cando a xestora é un órgano provisionalísimo que ten que pues, atender as necesidades diarias do partido, pero un órgano provisionalísimo. O que o partido necesita precisamente un revulsivo, e necesita a convocatoria dun congreso, necesita a voz da militancia, e, por lo tanto, eso que hai que ir. Non se trata de cambiar unha xestora, nin aquí, nin en Madrid, unha vez que está constituída. ¿No? Valentín González Formoso, alcalde, ¿qué papel está chamado a xogar Formoso? Bueno, Valentín en este momento es el presidente de la Diputación. Es verdad que está trabajando seriamente y está buscando esas posibilidades de unión dentro del partido en Galicia y puede jugar el papel que crea conveniente. Yo creo que está preparado y puede perfectamente asumir cualquier papel próximamente en Galicia. Otra cosa es que él esté interesado. ¿Pero lo ve, por ejemplo, como secretario general del PSDG? Bueno, yo lo veo con posibilidades de ser secretario general, pero ya digo que me parece que su interés no está ahí. Es que... Bueno, tampoco estaba a ser presidente de la Diputación de Coruña. Bueno, no tiene que ver, hay gente que le gustan los temas orgánicos, hay gente que no le gustan los temas orgánicos, le gustan más los temas políticos, y a veces, bueno, se aceptan temas orgánicos, bueno, por cuestiones de partido y por servicio al partido, pero me parece que su interés no está por ahí. Fran. Sí, bueno, yo también es la información que tengo, que él no ha querido jugar nunca en esta partida, ¿no? La pregunta que se me viene a la cabeza después de oírle en su condición de veterano militante es si esta es la peor situación que usted recuerda del Partido Socialista. Sí, esta es la peor con mucho, es decir, que se haya llegado a los extremos que se ha llegado en esta situación, yo no lo había visto jamás en el partido, donde, bueno, ya digo que en la norma casi... más que la excepción es el insulto, es decir, cuando se discrepa en una discusión interna, etcétera, pues parece que lo único que es insultar al compañero cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Aceptar claramente que puede haber discrepancias, pero bueno, siempre ha habido discrepancias en este partido, yo las he vivido en muchos congresos y tal, pero siempre se ha llegado a ese acuerdo. ¿Y qué papel ha jugado Podemos en acelerar esas discrepancias? Bueno, ha jugado un papel porque posiblemente, evidentemente, la gente se ha puesto nerviosa. La gente se ha puesto nerviosa y a veces en el partido pues hay compañeros o compañeras que temen perder posiblemente sus cargos y bueno, ante esas situaciones pues en algunas ocasiones vemos cómo reaccionan algunos, ¿no? Es decir, no reaccionan con la racionalidad que se debería
actuar, ¿no? Habla de insultos. ¿Qué es lo más grave que ha escuchado? Uy, no lo puedo repetir. No se puede repetir, así de grave es. No puedes repetir, no. Horario protegido. Y o sea, esos son los del primer nivel. En el segundo nivel, que se pueden repetir. Bueno, yo creo que es un tema lo normal, los insultos normales que a veces oímos en la calle, pues es lo mismo que hemos oído a veces en el partido, ¿no? Por lo cual yo, la verdad que me siento abochornado en muchas ocasiones, como el día del Congreso del Comité Federal, digamos, es que es un bochorno absoluto, sobre todo cuando creo que no era necesario llegar a ese momento. El comité estaba convocado, perfectamente se podía haber llegado dentro del comité a que adoptara otra resolución distinta, sin armar el espectáculo que se armó. Yo creo que, bueno, fue un espectáculo que un secretario general que ha sido elegido por la militancia no se lo merecía, y yo creo que los militantes tampoco se lo merecían, y los ciudadanos a los que representamos con mucha mayor razón, ¿no? Bueno, Pablo Arangüena no lleva militando tantos años como Julio Sacristán en el Partido Socialista, pero también milita en el Partido Socialista y me consta que está sufriendo también como consecuencia de lo que está pasando a su alrededor. Bueno, es un sufrimiento relativo, ¿no? Pero sí, se sufre, ¿no? Bueno, yo en primer lugar me alegro de coincidir, ¿no? con Julio en lo que ha dicho, porque así, y por cierto, llama la atención, ¿no? que escuchar de un político el nivel de sinceridad que está teniendo con la situación en este momento del PSOE, ¿no? Pero claro, evidentemente hay momentos para cerrar filas en un partido y momentos para ser sincero, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo que lo valoro muy positivamente, que esté reconociendo la extraordinaria gravedad de la situación, ¿no? Ha dicho Julio que es la situación más grave que ha presenciado desde que él milita, que son muchos años, ¿no? Bueno, yo el otro día hablaba con un militante histórico y me decía que hubo situaciones más graves cuando, en la Guerra Civil, cuando hasta llegó a pegarse algún tiro en alguna agrupación, ¿no? Y había hasta pistolas, ¿no? Pero efectivamente, salvando ese momento y yéndonos a la democracia, yo coincido, concuerdo 100% en que es la situación más grave que ha tenido el PSOE encima de la mesa para gestionar desde el inicio de la democracia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, mi reflexión es cómo se gestiona, y la pregunta que le traslado a Julio, cómo se gestiona una situación en la cual hay una fractura muy grave del partido a nivel orgánico, lo cual implica ya personas contra personas. Hay una crisis ideológica porque la socialdemocracia en Europa tiene una crisis, ¿no? Pero es que aquí la tenemos redoblada, ¿no? Porque tenemos el debate territorial más la irrupción de Podemos, es decir, la tensión entre la izquierda y la menos izquierda, ¿no? Añadido a todo lo que ya en Europa está sucediendo, ¿no? ¿Eso cómo se gestiona? Sobre todo cuando, por ejemplo, yo he defendido, bueno, que la gestora esta es que no está contemplada en ningún sitio. Es decir, en este momento la situación es tan excepcional en el PSOE que la gestora de Madrid, yo hacía la distinción el otro día entre gestores analógicas y digitales, ¿no? Las digitales son las que están contempladas cuando se crea un vacío en una organización territorial y entonces la de arriba designa a la gestora de abajo. Pero esta es por analogía, o sea, es una gestora analógica, porque alguien ha dicho que como existen esas gestoras de abajo, pues se constituye una gestora igual por analogía. Lo que pasa es que eso es disparatado desde un punto de vista jurídico, ¿no? Por tanto, claro, está funcionando un órgano que además está diseñado para una situación excepcional y está tratando de dilatar su función en el tiempo, y además no hace lo que debería hacer, que es convocar un congreso extraordinario, que es lo que dicen los estatutos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esa situación con esas condicionantes de tensión ideológica, de tensión orgánica? Vamos a ver, yo simplemente lo que digo es que, y transmito también, a ver si comparte mi reflexión Julio, la situación es tan grave y tan extraordinaria que en este momento poner paños calientes, cerrar las heridas así con curocromo, va a ser en fin, algo que pueda solucionar muy momentáneamente el tema para ir tirando, pero a largo plazo se van a reabrir las heridas y no va a ser eficaz. Pues bueno, como es una situación excepcional, efectivamente, y la crisis es tan profunda en el partido, aunque yo soy partidario y coincido plenamente contigo en la idea de que debe ser provisional la gestora, en esta situación hemos llegado a tocar tal fondo que yo casi en este momento prefiero que haya un impasse un poco más amplio, hasta junio aproximadamente, para que realmente haya un congreso y podamos discutir con el sosiego y la tranquilidad necesaria para llegar a ese congreso y que sea un congreso de la unidad, de la pacificación del partido y de que ahí salga reforzado las ideas de ¿Congreso o refundación? Porque hay quien habla de refundación. Bueno, yo creo que no hace falta refundar el partido, yo creo que debe haber un congreso donde realmente hay cosas que hay que cambiar y que tenemos que cambiar,
porque la sociedad ha evolucionado, porque nos hemos quedado, porque en este momento posiblemente pues las recetas que en algunos casos dábamos pues no valen, y en otros casos pues incorporar y adelantarnos un poco a los tiempos que van a venir. Y el partido siempre fue un partido que analizó bien la situación, que llegó a plantear debates interesantes, no solo en España, sino en Europa, y realmente en eso pues hemos dejado el espacio a otros y nos hemos dedicado a pelear entre nosotros. Por lo tanto, yo creo que el partido tiene capacidad para hacerlo, y yo esperaría, yo en este momento, así como al principio defendí que debía haber un congreso inmediatamente, en este momento posiblemente creo que necesitamos calma, reflexión, a lo mejor pelearnos un mes más y a partir de ese momento empezar a construir. Hay una crisis de liderazgos, también de líderes. Sí, yo creo que ha habido una... Por ejemplo, ¿esto lo solucionaba Alfonso Guerra con 40 años? Posiblemente. ¿Quién le gusta a usted? Ya sabes la frase famosa, ¿no? Sí, el que se mueve no sale en la foto, efectivamente. Pero Bueno, ¿quién le gusta a usted en estos momentos en el Partido Socialista? ¿Qué líder, a quién olfatea como líder? Alguien dijo también que el próximo líder del PSOE estaba todavía en el instituto, algo así, no sé si fue Guerra también. Pero, ¿qué líder le gusta a usted? Pues en este momento no tengo preferencias por ninguno. Es decir, la única preferencia que tengo es que realmente seamos capaces de llegar a esos acuerdos imprescindibles para que un partido funcione. Es decir, que aparquemos de una vez por todas el cainismo instalado en el partido, que terminemos de una vez por todas con los excesos verbales, que terminemos de una vez por todas con las imágenes que hemos visto en Orense, es decir, con esas situaciones. Es decir, que realmente es lamentable el espectáculo, y que realmente salgamos en la televisión, en los medios, porque realmente hacemos propuestas claras, concretas y válidas para la sociedad y para los tiempos que vivimos. A mí el hecho, yo creo que no es tanto el tener un líder, yo creo que lo que hay que tener es partido. ¿Líder o lideresa? O lideresa. Pero lo que hay que tener es partido fundamentalmente, y hay que tener algo que ofertar a los ciudadanos. Le preguntaba después, directamente por Susana Díaz, no porque hay mucha gente que mira para el sur. Bueno, yo creo que puede ser o no puede ser, pero primero no sabemos si se quiere presentar o no, si quiere liderar el partido. Por lo tanto, para mí lo más importante si se presenta, de todo ¿usted la votará? Es hacer un periodo de reflexión, en el partido que realmente nos conduzca a que en el mes de junio tengamos un congreso y que realmente de ahí salgamos No se me escapa. reforzados. Si se presenta, ¿votará Susana Díaz? Yo no voy a opinar porque me da igual lo que yo opine, si la mayoría de la militancia decide que sea... El resultado final es una suma de lo que opina cada uno. Bueno, pero yo ya he dicho en una ocasión o en dos esta noche de que ha habido secretario general, que yo no los he votado, pero los he respetado. Es decir, yo en el momento que sale elegido secretario general por mayoría de mis compañeros, siempre los he respetado y siempre he colaborado con ellos. Es decir, a partir de ese momento es mi secretario general. Igual que la ejecutiva del partido, es mi ejecutiva. ¿Cuál ha sido Independientemente que me guste más, me guste menos, tuviera interés por uno o por otro. ¿Cuál ha sido el mejor secretario general en Madrid y en Galicia? Pues hombre, en aquella época Felipe González. Esta era fácil de responder. Claro. ¿Y en Galicia? Y en Galicia, pues para mí, Pérez Turiño. Ernesto. Sí, buenas noches, señor Cristiano. Lo veo a usted francamente dolido, ¿no?, con lo que ha ocurrido en el partido, incluso tristón y tal. Pero ha hecho usted una afirmación que me parece muy interesante, que es, usted propone que el Partido Socialista ocupe el centro-izquierda. Yo personalmente creo también que el Partido Socialista debería de ocupar el centro-izquierda, pero tengo la sensación de que es todo lo contrario, que está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, que lo que está haciendo el Partido Socialista es irse hacia la derecha. En el último gran episodio, que fue el de votar ustedes al presidente, que menor aceptación popular tiene en toda la democracia, que es el señor Rajoy. Hombre, los pesos pesados, González, Rubalcaba, García Paje, Solana, Vara, Susana, Abel Caballero también, pues lo que proponían era precisamente irse a la derecha y girar hacia la derecha. Entre ese peso que tienen esos viejos socialistas y esa nueva propuesta de irse hacia la izquierda, centro-izquierda, que yo insisto, creo que es el lugar que le correspondería al Partido Socialista, entre otras cosas, para frenar a Podemos, ¿quién va a ganar esa batalla? Porque es una batalla muy difícil de liberar, ¿eh? Va a ser una batalla dura, evidentemente. Bueno, es una de las cuestiones más importantes que tienen ustedes, es decir, hacia qué lado se van. Bueno, pero yo siempre que las batallas sean civilizadas,
pues no tengo problema ninguno en que haya batalla y que haya primarias, etcétera, etcétera, que los militantes decidan. No estoy de acuerdo con las batallas últimamente que hemos tenido, sangrientas casi, y por lo tanto yo en eso no le tendría miedo ninguno. Y creo que además, yo creo que si tenemos esa tranquilidad y ese sosiego necesario, que yo creo que el Partido Socialista en el próximo Congreso va a salir reforzado, porque ya más suelo no podemos tocar. Bueno, esto llevan diciéndolo en las últimas convocatorias ya más electorales, suelo ya no se puede. siempre mejora que el anterior. Están en el 17%. Siempre consiguen superarse cada vez. No me refería al número de votantes. Esto es importante. Ya más bajo, desde el punto de vista del partido, ya más bajo ya no podemos caer, no digo en cuanto a electorado, sino en las discrepancias internas, en los problemas que estamos teniendo entre los militantes, etcétera. Yo creo que más bajo ya no se puede caer. A partir de ahí lo único que se puede hacer es subir. Porque ya... Recordaremos esta frase, a ver si es verdad. Gonzalo Trenor. Sí. Comparto muchas de las cosas que comentabas, que analizabas. Creo que el Partido Socialista lleva... La gran alianza, ya. Muchísimos... No, que va. Ya la hubo. Contrario. No sé qué pasa últimamente, que hay muchas conexiones. Ya la hubo en Madrid. Esperad unos segundos. Primero viene esto y luego viene el pero. Ya Feijóo el otro día le agradeció a Comparto que el su apoyo en Madrid. Socialista lleva muchísimo tiempo hablando de problemas de organización, lleva muchísimo tiempo hablando de personas, de nombres y apellidos, y muchísimo tiempo hablando de liderazgos, de equipos, de primarias para elegir candidatos, de candidatos que son elegidos por las primarias y luego viene la dirección nacional y los quita, o la dirección autonómica, o el candidato. Quiero decir, creo que el Partido Socialista lleva mucho tiempo hablando de eso y no de lo que a lo mejor a los ciudadanos les importa, ¿no? Creo que la crisis del Partido Socialista es una crisis que tiene mucho que ver no solo con cuestiones de liderazgo, sino también con cuestiones de discurso y de proyecto. Creo que a la crisis de la socialdemocracia de toda Europa se le une factores particulares en Galicia y en España, ¿no? Y creo que uno de esos factores o de esas particulares son la política de pactos y de coaliciones del Partido Socialista. Por ejemplo, todos los gobiernos de Podemos lo son porque están apoyados por el Partido Socialista, al margen de que Podemos haya o no haya ganado las elecciones. El señor Sacristán gobierna en su municipio gracias a haber ganado unas elecciones, siempre gobernó ganando elecciones. Sin embargo, en otros sitios, por ejemplo, en el municipio vecino, en La Coruña, en mi ciudad, gobierna un partido que no ganó las elecciones gracias al apoyo del Partido Socialista. Por eso yo creo que el Partido Socialista se centra unas veces, pero en otras se escora demasiado pues hacia donde precisamente dicen ustedes que quieren huir. ¿Usted se siente cómodo con esos pactos, con esas coaliciones? ¿Usted se siente cómodo cuando sabe que, por ejemplo, en La Coruña el último mes se destruyó empleo y en el resto de las ciudades se ha creado? ¿Usted se siente cómodo siendo copartícipe o corresponsable de esa parálisis, de que no haya licitaciones, de que no haya ejecución de presupuesto, de que no haya absolutamente ningún proyecto? ¿Usted se siente cómodo siendo responsable de que gobiernen aquellos que no ganaron las elecciones? Habiendo usted ganado elecciones y sintiéndose, supongo, que más legitimado que otros para gobernar. Vamos a ir por partes. Yo no me siento que en absoluto bien con la situación que se está planteando en Coruña. Es verdad que nos cogió a todos con el pie cambiado y posiblemente sin estrategia ante lo que ocurrió en una serie de ciudades de ganar en las mareas las elecciones. Yo creo que el partido no tenía estrategia ante esa situación y cada uno actuó un poco por libre, es decir, y vemos las situaciones diversas que se han producido, no solo en Galicia, sino en el resto del Estado. Por lo tanto, no había estrategia de partido, no había postura. Lo único que había es, vamos a facilitar el gobierno de la izquierda, sin más. Y en unos pues se pactó, en otros no se pactó, y aquí pues se optó por dejar hacer, ¿no? Y luego después es evidente que cuando uno no tiene minoría, yo he tenido minoría y he gobernado sin problema ninguno en el ayuntamiento, hombre, con más dificultades y tal, y a veces no he podido hacer lo que yo quería hacer porque tenía que pactar, pero hemos sacado al municipio adelante. Y yo creo que aquí también se puede hacer exactamente lo mismo. Yo creo que hay
bueno, pues un poco en ese sentido falta experiencia por parte del gobierno en negociar estas situaciones y luego después, pues yo creo que evidentemente Coruña puede ser perfectamente igual que los demás sitios donde se puede gobernar en coalición o se puede gobernar con pactos puntuales. Claro, para que tu partener pues te pueda apoyar hay que facilitar los papeles, es decir, lo que no se puede es pretender apoyar siempre las cuestiones cuando no se facilita la documentación o cuando se modifica de un día para otro o cuando no se tienen las ideas claras. Yo creo que ahí en ese sentido es verdad que mis compañeros a veces se sienten un poco ninguneados, ¿no?, por el gobierno actual y en ese sentido les entiendo perfectamente. Yo creo que se puede gastar el presupuesto municipal aún estando en minoría, pero lógicamente eso te obliga a tener una serie de reuniones y de pactos y hay que estar dispuesto a ello. Si eso hubiese recomendado, en el caso de Coruña y Ferrol, que es donde no fueron la lista más votada, estoy hablando de las Baleares, ¿hubiese recomendado dejar gobernar la lista más votada, en este caso tanto en Ferrol como en Coruña, el Partido Popular? Bueno, nosotros como secretario provincial yo no tengo competencias exactamente sobre las ciudades, porque son mayores de 70.000 habitantes y por lo tanto es la... Pero seguro que alguna opinión tiene al respecto. Hombre, alguna opinión. Yo hubiera ido a un pacto desde el principio. Entrar en el gobierno. Sí, sí, sí. O sea, el modelo Ferrol. Entrar en el gobierno, sí, sí, sí. Pero el modelo Ferrol tampoco fallido muy también, bien, el modelo de Ferrol bueno, fallido. pero por otras circunstancias, a lo mejor distintas, que es la crisis interna del Grupo Socialista. No, o sea, la crisis ya se posiciona claramente del lado de los que denuncian que la crisis es del PSOE interna, no de la falta y la incapacidad del alcalde para dialogar con sus socios. Yo tengo que decir lo que yo he visto y lo que he sentido y lo que veo todos los días, ¿no? Donde en ese sentido pues hubo una crisis dentro del Grupo Socialista que llevó a esta situación. En cualquier caso, dejar gobernar al PP en ningún caso. Sí, sí, yo también soy partidario de dejar gobernar al PP. Yo creo que depende de las circunstancias. Es decir, previamente hay que intentar llegar a un acuerdo y si se ve que no hay acuerdo, pues que vote la lista, que gobierne la lista mayoritaria. ¿Y se plantea el Partido Socialista revertir esa situación de las épocas esas anteriores con posibles mociones de censura o postulándose para hacer o esas Ahora son no opciones? estamos en esa onda. No, pero quiero decir, pero se está planteando... Ese sería lo bueno, pasar de la fase esta del debate orgánico al debate de proyecto de los ciudadanos. No, pero está ocurriendo. Y hablamos de 60 millones de euros. Convergencia ha abierto ese debate en Cataluña con Ada Colau, en Madrid también se ha especulado con la posibilidad de que el PP pudiera apoyar a Carmona. Hay que tener en cuenta que PSC pues, es otro tema distinto, han tenido su congreso, han tenido... Eso lo ha dicho Iceta Fernández. Y claramente han definido la línea que van a seguir, independientemente que nos guste más, nos guste menos, pero han tenido su congreso y no tienen que depender de esas situaciones, que es lo que queríamos haber hecho en Galicia, haber hecho un congreso. En el ámbito gallego, yo siempre digo que en la anterior legislatura la coincidencia de voto del Partido Socialista con lo que entonces eran, lo que ahora son mareas, aquella alternativa galega de izquierdas y el bloque nacionalista, era casi absoluta. O sea, el 99% de las votaciones parecían que eran un todo. O sea, los tres partidos de la oposición parece que no había el más mínimo matiz ideológico, ni de proyecto ni de discurso, unos con los otros. ¿Usted cree que ese es un buen modelo para el Partido Socialista y usted quiere que en esta legislatura vuelva a pasar lo mismo? No, nosotros no coincidimos con el BNG en todo, ni coincidimos tampoco con Mareas en todo. Es decir, algunas cuestiones podemos coincidir, pero otras no. Es decir, ¿y usted cree que va a haber aspectos, por ejemplo, en la financiación, en el modelo de financiación, en temas como el plan demográfico o algo así, donde se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista? Puede haber acuerdos, sí, con el Partido Popular, ¿por qué no va a haber acuerdo? En el tema demográfico es un tema gravísimo, es verdad que hay en esa situación. Creo que nuestro candidato lo ha dicho, que habrá ocasiones en las que coincidamos y perfectamente. Yo creo que hay cuestiones como el tema de la financiación de las comunidades autónomas, el tema de la financiación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos. Bueno, pues yo creo que evidentemente hay que ir a una nueva ley. Yo iría más a una ley de financiación de las corporaciones locales, evidentemente, porque desde la democracia no ha habido ninguna ley y para las comunidades autónomas ya ha habido varias, y en ese sentido yo creo que somos una administración igual que la comunidad autónoma, y bueno, desde siempre yo creo que las administraciones locales pues hemos estado siempre a la cola como si fuéramos una administración, como si no fuéramos una administración de tercera, ¿no? Yo creo que las administraciones son todas iguales
gastarán más, gastarán menos, tendrán más importancia o no, pero somos administraciones y por lo tanto hay que tratarnos igual. Y yo creo que ahí podemos coincidir, ¿por qué no? Bueno, estamos hablando de esta crisis en capas que vive el Partido Socialista, con un punto también muy caliente que es el de Cataluña, con esa relación con el PSC complicada. Pablo, las últimas horas han pasado cosas. Sí, señor Sacristán, no me abra más frentes, ¿no? Esto ya... Y ese es uno de ellos, efectivamente. Si echamos un vistazo a lo que tiene por delante el Partido Socialista, los díscolos, la solución a los díscolos, pero sobre todo al PSC, evidentemente, pues es una de las que tienen que resolver. Hoy ha habido, por cierto, lo van a ver, reunión entre el presidente de la gestora, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, entre el señor Iceta. Ahí los tienen, aunque lo que han acordado es aplazar la decisión. Una comisión de miembros del PSOE y del PSC van a debatir, de momento sine die, sobre dos cuestiones primordiales: las diferencias organizativas, que están reconocidas, y las políticas, que también existen. Cuestiones como, por ejemplo, si Cataluña es o no una nación, diferencian ahora mismo a Iceta del propio Fernández. Se trata de no respetar la decisión democrática de un órgano en el que se participa. Es que es antidemocrático y sobre todo no es serio. Bueno, pues a partir de ahí es donde decidimos revisar esa relación. Podemos revisar las reglas, pero intentemos que sean reglas que provoquen menos excepciones. Bueno, otro frente, salía en la mesa la provisionalidad de esa gestora que intenta aplazar sine die su estatus, antes de convocar un congreso que elija una dirección del partido. Se habla de el necesario debate interno. Lo que no se aclara es quién va a debatir, cuándo va a debatir, cómo se va a debatir, en fin, todo eso está todavía por aclarar. Nosotros creemos que es el momento de hacer una profunda reflexión sobre el proyecto de la socialdemocracia en España que representa el Partido Socialista. Hay que actualizar ese proyecto, hay que profundizar en él, hay que hacer un debate en profundidad con todo el partido, también con la sociedad. Yo creo que esa es la tarea fundamental que tenemos ahora, ser capaces de construir un proyecto político. Y una vez que ese proyecto esté encima de la mesa, será, yo creo, el momento de hablar de las personas. Insisto, yo creo que hay que buscar el mejor calendario no para uno, sino para todo el partido. Debate incluso con la sociedad, decía el señor Jiménez, el portavoz de la gestora. Bueno, y en todo esto, dos sombras alargadas. La primera de ellas ha salido hace un ratito en la mesa, la de Susana Díaz, que algunos consideran uno de los autores intelectuales del derrocamiento de Pedro Sánchez como secretaria general. Y que sigue aquello del gato y el ratón, quiero o no quiero, voy o no voy. Hoy le han vuelto a preguntar, esta misma mañana, ¿quiere usted ser secretaria general del PSOE? Y ha vuelto a hacer lo de últimamente. Bueno, cuando llegue el momento estaré donde quieran mis compañeros. Decía mi abuela, vísteme despacio que tengo prisa. Pues ahora lo que toca es el proyecto del partido y luego pues ya veremos. Y la otra arista, el defenestrado Pedro Sánchez, porque se va pero anunciando su intención de volver. A priori, Sánchez pretende concurrir a esas primarias, al menos eso es lo que dijo en público. De hecho, yo creo que esa también es la intención de algunos de mis compañeros, el quitarme cualquier tipo de plataforma, cualquier tipo de recurso, para que en el proceso de primarias que se abra, una vez que se convoque el Congreso Federal, tenga los menos recursos posibles. Bueno, y por si fueran pocas sombras alargadas y pocos frentes abiertos, Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, hoy ha vuelto a amenazar al Partido Socialista de forma indirecta con los presupuestos y el techo de gasto fijado por Bruselas. Si no se puede gobernar, habrá que ir a elecciones. Nadie puede impedir el ejercicio razonable de la acción de gobierno. Tan malo es no tener un gobierno como tener un gobierno al que no se deje gobernar. Bueno, todo el mundo opinando del Partido Socialista. Por cierto, la frase creo que no era exactamente de la abuela de Susana Díaz, la de vísteme despacio que tengo prisa, no es exactamente de la abuela de Susana Díaz, pero bueno, hay una discusión bastante interesante sobre el origen de esa expresión. Bueno, hablamos de Susana Díaz, hablamos de Mariano Rajoy, de los tiempos que tiene el Partido Socialista para llegar a una solución. Decía antes que ahora es partidario de que el Congreso Federal sea dentro de unos meses. ¿Con qué tiempos juega el PSDG? ¿En qué momento tiene que estar solucionado este problema para que ese pronóstico de desaparición que salía de su boca no se produzca? Bueno, yo creo que cuanto antes, ya he dicho que cuanto antes mejor, y nosotros éramos partidarios de convocarlo, pero la gestora entendió que quitó las competencias a la gestora actual y no hay esa posibilidad. La gestora no tiene esa posibilidad, pero yo creo que en Galicia sí hacía falta un congreso extraordinario lo antes posible. Llevamos mucho tiempo con una gestora.
la situación todos conocemos la que es, y por lo tanto yo inclusive estaría de acuerdo en que se convocara antes de Semana Santa el Congreso de Galicia. Se convertía en alcalde de Culleredo en el año 1983, supongo que Felipe González lo ocupaba todo en aquel momento, todavía creo que cheiraba Isidoro, era todavía aquel Felipe González. ¿Reconoce al Felipe González de hoy? Pues no, la verdad, no. No, y además yo, bueno, tuve la suerte de tener algunos contactos con él porque, bueno, cuando venía a Coruña, pues aterrizaba en el aeropuerto de Alvedro y, lógicamente, pues alguna conversación tuve con él. Y la verdad que últimamente, bueno, de hace unos años para aquí, la verdad que no me parece que fuera Felipe González que yo había conocido. ¿Qué es lo que más le ha desencontrado con él? Bueno, sus relaciones, posiblemente, ¿no? Y luego, pues la forma de hablar en algunos casos, y no me gustó tampoco, evidentemente, que fuera el que diera el pistoletazo de salida para cargarse al único secretario general que hemos tenido elegido por la militancia. Y no me gustaron las formas, claro. Bueno, usted es de Valladolid, originalmente hablaba antes, Pablo, del debate que hay en el PSC por decir si Cataluña es un país, ese debate de alguna manera también lo aquí hay en Galicia, viene de Valladolid con otra dimensión o con otro ruido, pero también hay un alma más galleguista dentro del PSDG y un alma más federalista, digamos. ¿Usted qué cree? ¿Qué consideración tiene que tener Galicia? Bueno, yo creo que Galicia en este momento está bien representada, y bueno, yo creo que el nivel de autogobierno que tiene la comunidad autónoma es suficiente. Es decir, yo no soy nacionalista, es decir, ya lo digo de antemano, yo soy más internacionalista que nacionalista, y por lo tanto entiendo que el nivel de autogobierno que tienen las comunidades autónomas en algunos casos es superior a algunos gobiernos federales, es decir, que por lo tanto creo que es suficiente. En el caso de Cataluña también estoy de acuerdo que es también suficiente, aunque habrá que hacer esfuerzos para llegar a acuerdo. Yo creo que el tema del estatuto, cuando se había pactado el estatuto de Cataluña, si no se hubiera recurrido, posiblemente hoy no estuviéramos en la situación en que estamos. Y bueno, pues habrá que seguir ahondando en esa idea. Es decir, que vamos, al final yo creo que en el fondo lo que se busca pues es un tema de financiación similar al que tiene el País Vasco, etcétera, más que realmente romper la unidad, ¿no? Ya para terminar, señor Sacristán, decía, más de 30 años al frente de una corporación municipal, teniendo que pactar y llegar a acuerdos con fuerzas políticas de ideologías diferentes, incluidas los nacionalistas, por cierto. Desde esa atalaya, desde esa experiencia, con más de 30 años, bueno, en un país que ha cambiado tanto en estas 3 décadas, ¿qué consejo le daría aquí públicamente? Supongo que en los órganos que tiene el partido ya los da, pero desde aquí públicamente, ¿qué consejo le daría a su partido para que ese caínismo no acabe de concretarse definitivamente? Bueno, pues primero que no nos olvidemos de nosotros, que pensemos más en los demás, que pensemos qué podemos hacer por el partido más que el partido qué puede hacer por mí. Y yo creo que eliminar pues todo, bueno, correr un tupido velo de todo aquello, un estúpido velo de todo aquello que ha venido ocurriendo estos días, olvidarnos de todo, hacer una abstracción y realmente ponernos en serio a trabajar y a reconstruir este partido que faltase, ¿no? A mí me da mucha pena que bueno, la situación en la que se encuentra, porque muchos hemos trabajado durante muchos años y hemos abandonado en muchas ocasiones nuestra familia, nuestros amigos y tal, por trabajar por el partido, y me da mucha pena el ver la situación en la que se encuentra, ¿no? ¿Hay gente que es mejor que no estuviera en el partido? Bueno, pues también, como en todas las cosas, sobra gente, claro que sí, hay gente que efectivamente es mejor que no esté, pero bueno, mientras ellos quieran estar, pues hay que admitirlo, pero yo creo que a veces hacen más mal que bien, y por lo tanto a veces son un inconveniente para llegar a esos acuerdos. ¿Me daría algún nombre así ya por cerrar la entrevista? No voy a dar ningún nombre, pero sí es verdad que algunos, bueno, hay actuaciones que ha habido demenciales en este año y poco, ¿no? Yo creo que ha habido actuaciones en que el ranking, en el número somos 1. Conocedores. Bueno, pues a intentar convencer a la gente o dar la impresión de que pues, cuando se quiso cambiar de portavoz en el Parlamento gallego, y bueno, dando la impresión de que a la gente, de confundir a la gente, de que ellos tenían posibilidades de cambiar el portavoz cuando quisieran, poner a quien le diera la gana y que el partido no tenía nada que decir.
cuando la mayoría de ellos llevaban muchísimos años en el Parlamento y sabían perfectamente que eso no podía ser. Es decir, a mí que se trate de engañar a la gente no me gusta nada. Bueno, pues ya si contamos una parte de la oración y la segunda, creo que ya podemos llegar a la conclusión de algún nombre. Julio Sacristán, muchísimas gracias, de verdad, le agradezco mucho la claridad con la que ha hablado esta noche y creo que ha dejado con mensajes muy claros y muy concisos de cuál es la situación dramática de un partido tan necesario para la estabilidad en España. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Pues gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos. Como saben, nuevo gobierno, bueno, lo de nuevo es una forma de decirlo, porque mismo gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, que empieza ya a gestionar esta tercera legislatura de Ourensano. Enseguida volvemos.